Cordial saludo, maestro Ley Martín. Un agradecimiento especial a nuestros colaboradores, don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor Antonio José Arias Betancur, enseñanzas sobre el manejo del idioma. Usted puede dar sin amor, pero no puede amar sin dar. Esto lo dijo Salomón. Usted puede dar sin amor, pero no puede amar sin dar. El liderazgo depende de la habilidad para hacer que la gente lo siga voluntariamente y con gusto. Eso es lo que es el verdadero liderazgo. Quien nada arriesga, nada pierde, pero nada logra. Quien nada arriesga, nada pierde, pero nada logra. Es más fácil bajar que subir una montaña, pero la vista solo es bella desde la cima. El éxito se mide por la altura a la cual se puede llegar después de tocar el fondo. Hay personas, de hecho, que tocan fondo y es ahí donde pueden salir de tragedias personales, como por ejemplo las adicciones, ¿no? Ahora es mejor no meterse con cosas que puedan convertirse en adictivas. Por ejemplo, las drogas, por ejemplo, el juego. Tener mucho cuidado con eso porque, por ejemplo, con las drogas, cada organismo tiene una predisposición genética. Una predisposición genética a ciertas drogas. Por eso es que hay gente que le gusta la marihuana y no le gusta la cocaína. Y hay gente que ama la cocaína pero odia la marihuana. Y hay gente que odia la cocaína y la marihuana pero le encanta es el bazuco. Y hay gente que odia el bazuco, la cocaína y la marihuana pero le gustan son las pepas. Cada persona tiene como un gusto, así es de que hay que tener muchísimo cuidado. Hay una noticia supremamente importante y tiene que ver con el coronavirus, pero ya lo he dicho. Mis enfoques son totalmente distintos a lo meramente noticioso, las cifras y las estadísticas. ¿Cómo les parece que en el coronavirus se ha determinado que la carga viral es 100 veces menor que en marzo, según un experto italiano? El virólogo Máximo Clementi dijo que la COVID-19 parece que hubiera envejecido en las últimas semanas. Máximo Clementi, director del Laboratorio de Microbiología del Hospital San Raffaele de Milán y uno de los especialistas que combatió el coronavirus en primera línea en uno de los países más afectados por la pandemia, ha hecho importantes hallazgos de la enfermedad. En un estudio liderado por este investigador se encontró que la carga vírica del SARS-CoV-2 hoy es hasta 100 veces inferior que en marzo. En la investigación se comparó la carga viral de 100 pacientes internados en su hospital en marzo con respecto a la misma cantidad en el mes de mayo y se halló que es mucho menor. La cantidad de virus presente en los pacientes que nos han llegado en mayo es enormemente más baja frente a la que ingresaban en marzo, informó en una entrevista con el periódico italiano Il Corriere della Sera. Según el especialista, este fenómeno no solo se presenta en Italia, sino a nivel mundial. Y puso el ejemplo de zonas como la Florida, en donde el confinamiento ha sido mucho más suave que en España o en Italia. El científico Clementi señaló que este comportamiento de la enfermedad se puede asociar a la afirmación de que es como si el virus hubiera envejecido y que incluso los mayores, que han sido los más afectados por la enfermedad, no tienen cuadros clínicos tan graves en este mismo momento. Ya son varias las semanas en las que los clínicos de nuestro hospital nos indican a los virólogos que el cuadro clínico está cambiando. Ya no llegan pacientes que necesitan inmediatamente entrar en la UCI y recibir respiración asistida, explicó el científico.
UCI son las unidades de cuidado intensivo. El médico dijo que para establecer la carga viral de los pacientes se miden los ácidos nucleicos, en este caso el ARN de SARS-CoV-2, que se hace mediante un hisopado en la rinofaringe y que a pesar del margen de error con respecto a una muestra de suero se evidencia un resultado inequívoco. En comparación con las investigaciones sobre el SIDA, la muestra biológica obtenida de los hisopos puede ser menos precisa que la muestra de sangre, pero en nuestro estudio analizamos 200 casos y el resultado fue inequívoco, una diferencia extremadamente significativa entre la carga viral de los pacientes ingresados en marzo y los de mayo, puntualizó el científico. En el diario español El Mundo, el científico Clementi aclaró que se cree que el cambio con respecto a la carga vírica no es producto de una mutación del virus, sino de una adaptación de los humanos a este. Según el médico, este es un dato muy positivo de cara al futuro, porque si se presenta una nueva ola de la enfermedad, es probable que el virus sea mucho menos agresivo en los infectados. La replicación es un elemento fundamental para un virus. Este infecta para poder replicarse en las células del huésped. Si esta acción, como observamos, no ocurre de manera eficiente, puede deberse a varios motivos. Podría ser a causa de una mínima mutación genética que todavía no vemos y que quizá veamos en el futuro próximo, o por cualquier otro factor que no favorece la infección violentísima que veíamos al principio, agregó el científico. En la primera fase hacía mucho más daño porque había llegado a un huésped, el ser humano, que para él era desconocido. Ahora hay una adaptación de uno con el otro. Es posible que este sea un dato muy positivo de cara al futuro porque, aunque en los próximos meses el SARS-CoV-2 pueda reactivarse, el virus sería mucho menos agresivo, señaló el médico italiano. El especialista también quiso aclarar que este fenómeno no tiene nada que ver con la inmunidad de grupo, la inmunidad de rebaño. La debilidad del virus es algo independiente del hecho de que se pueda desarrollar inmunidad contra él. Sí, son dos cosas distintas. Se trata de una adaptación del SARS-CoV-2 a los seres humanos. Sin embargo, el médico alertó sobre la posibilidad de una segunda ola y manifestó que la clave para controlarla es aislar e identificar los contactos de los infectados. Nadie puede saber con seguridad si habrá una segunda ola de contagio. Lo temíamos con el SARS anterior, pero no ha ocurrido, y por el contrario, el virus ha desaparecido. En lo que respecta al SARS-CoV-2, puede haber brotes locales, y será decisivo cómo reaccionemos, aislándolos, identificando contactos y confinando a los pacientes a la medicina local para que salgan de los hospitales solos ante posibles casos graves. Que se queden los casos graves, pero que salgan los que se recuperan rápidamente. La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero, asciende a 109.802. El país registró 1.920.061 contagios. Las autoridades consideran que 500.849 personas sanaron definitivamente. Después de Estados Unidos, los más afectados son Reino Unido con 40.465 muertos y 284.868 casos. Brasil con 35.930 muertos y con 672.846 casos. Italia con 33.846 muertos y 234.801 casos. Y Francia
con 29.142 muertos y 190.631 casos. Entonces, vean que definitivamente todo parece indicar que este coronavirus está envejeciendo y se está debilitando. Sin embargo, tenemos que cuidarnos. Hombre, las autoridades sanitarias en el mundo entero han dicho que la utilización del tapabocas es vital. Entonces, hombre, un tapabocas vale 1,000 pesos. Cómprese su tapabocas. Compre 5 o compre uno de tela o compre 2 y los va lavando y los va manteniendo ahí y los va utilizando. Porque si 2 personas hablan sin tapabocas, están muy cercanas, una tiene el virus, se lo va a contagiar a la otra. Pero las probabilidades de que esto ocurra son muchísimo menores en el caso en el que ambas personas tengan el tapabocas y guarden lo que se denomina el distanciamiento social, que es 1 metro, 1,5 metros, 2. ¿Y esto a qué obedece? ¿Por qué se habla de 2 metros? ¿Por qué se habla de distanciamiento social? Porque el virus, el coronavirus, este virus que está afectando, el COVID-19 que está afectando al mundo, es pesado, entonces cae al piso. Pero esto ocurre y no contagia a otra persona cuando hay una distancia que los científicos determinan que sea de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Que no haya abrazos, que no haya besos, que no haya celebraciones con una cantidad de abrazos, por ejemplo, las que hacen los futbolistas en el momento en el que se produce el gol. Entonces, hombre, yo he comparado esto como con una balacera en la calle. Hay 2 personas o 3 o una familia que necesita salir y caminar 10 cuadras, pero en ese municipio hay una balacera. Pero la balacera era muy intensa. Entonces, ¿quién va a salir en una balacera intensa? Pero en la última hora solo ha habido 2 disparos. Y las personas dicen, todavía están disparando, mejor no salgamos todavía. Entonces, si todavía el virus está circulando y puede afectarlo a usted, pues lo mejor es no salir, salvo que sea estrictamente necesario. Y si va a salir, tomar las precauciones. ¿Y cuáles son las precauciones? Hombre, bañarse las manos. La precaución es utilizar el tapabocas, utilizar la protección para que no se vaya a ver afectado. Porque, mire, ya lo hemos dicho acá varias veces. ¿Por qué nos basamos en información científica? El 80% de las personas a las que le llega el virus no les pasa nada. Una pequeña gripa. Y sin embargo el virus ya estuvo ahí y el sistema inmunológico lo defendió. Y hay un porcentaje que sí necesita una hospitalización, pero no tiene problema y sale de ahí muy rápido. Otros se recuperan en su propia casa con los cuidados normales de una gripa. Pero hay un grupo de personas que llegan a unidades de cuidados intensivos y hay un grupo de personas que pueden fallecer. Entonces, hombre, ¿para qué correr el riesgo? ¿Para qué se va uno a exponer? No, es mejor que se quede en la casa y siga ahí, siga viendo televisión, hacer lo que yo he hecho. Desde cuando comenzó el confinamiento yo he salido de mi casa como unas 5 veces y acá estoy feliz, me dedico a escribir, a leer, compuse canciones, hice caricaturas. Oiga, y ya me acostumbré a hacer caricaturas, todos los días hago 2, 3. Les voy a enviar el link para que vean mis caricaturas y además ahí está regalado el resumen de mis 4 libros de hablar en público. Me escribe conferencistagermandias@hotmail.com. Mi WhatsApp 322-218-7567. A quien desee escribir un libro sobre sus padres, sobre su empresa, sobre su historia, sobre sus realizaciones, sobre su vida, y no lo puede escribir porque no sabe, nosotros se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos todo. Es que para escribir se necesita entrenamiento. Yo llevo entrenando esto 47 años, entonces sabemos cómo hacerlo y sabemos cómo un libro se puede convertir en algo realmente exitoso. Me informa y con mucho gusto le mandamos una notificación de qué es lo que hay que hacer para que le escribamos un libro. También si quiere adquirir mi curso Así se habla en público,
Videos y el libro, o El poder vendedor de la atención telefónica, Videos y el libro, me escribe con mucho gusto. Lo vamos a hacer y ya estamos regalando mis caricaturas y el resumen de mi libro o de mis 4 libros de hablar en público. Me escribe entonces conferencista@hotmail.com. Ya sabe, de todas maneras el virus todavía está circulando. Quédense ahí, que va a llegar un momento en el que pasa y se continuará debilitando. Y si entra en nuestro cuerpo, que nuestro sistema inmunológico esté preparado y le dé la jeta y lo saque de ahí. Eso es lo que tiene que hacer el sistema inmunológico, pero para eso se necesita descansar bien, dormir bien, una excelente alimentación, mucha fruta, mucha verdura, mucho jugo de naranja, jugo de mandarina. Cosas que realmente sean de la tierra a la olla. Bueno, un gran abrazo. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa.